Bueno, pues muy buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos a esta charla de Cuéntalo, en esta edición que está vehiculada por El Secreto. Me gustaría agradecer al Ayuntamiento de Logroño hacer posibles estos espacios, que creo que a una ciudad como la nuestra pues le dotan de la posibilidad de disfrutar de cultura de calidad y al final pues, está a favor de la descentralización de los lugares de la cultura, ¿no? Estamos fuera de las grandes ciudades, pero también tenemos derecho y somos un buen público para este tipo de festivales. Y también me gustaría agradecer al equipo de producción que siempre se enfrentan a esta tarea tan ardua, que es organizar un festival lleno de autores, de actividades, de talleres y que siempre nos lo ponen a todas muy fácil y consiguen que el festival funcione muy bien. Y gracias a vosotros y vosotras por haber venido, claro. Bueno, yo me llamo Patricia Andrés, aunque está fatal presentarse primero, como he arrancado a hablar, pues os digo quién soy, porque si no queda raro decirlo después. Y estoy muy contenta por compartir sofás hoy con dos autoras a las que admiro mucho. Entonces, para mí, estar aquí sentada con ellas es algo muy ilusionante y a la vez estoy bastante nerviosa, si os soy sincera. A ver qué tal nos sale. Os presento... Por un lado a Sabina Urraca, que hoy como el tema que nos vertebra es El Secreto a lo largo de toda la edición, vamos a hablar principalmente de dos de sus libros. Sin embargo, bueno, la carrera de Sabina arranca, podríamos decir que con Las Niñas Prodigio, pero incluso antes, porque ya pasaron muchas cosas antes de eso. Hay una particularidad que la conecta desde el principio con Logroño, que es que Las Niñas Prodigio fue editada por Fulgencio Pimentel, que es una editorial logroñesa, como sabréis. Ha continuado editando varias novelas, trabaja también como editora para otras editoriales y hoy principalmente vamos a hablar del Celo. No es tu última novela publicada porque después llega a escribir antes, pero una de las últimas se publicó en 2024 de la mano de la editorial Alfaguara. Y junto a ella está Laura Cebela. Laura trae 6000 a esta tarde. Sin embargo, su trabajo también es amplísimo y viene inicialmente más vinculado a la imagen que al texto. Laura lleva muchos años trabajando desde la fotografía, el soporte con el que más se ha vinculado en sus publicaciones, por decirlo de alguna manera, es el fotolibro. Ha sido finalista en la categoría nacional de Foto España, también ha expuesto en muchísimos países y, creo que podemos decir que 6000 es su primer libro que solo tiene texto, o principalmente texto. Yo he preparado una serie de preguntas que bailan entre el secreto y la revelación, que creo que es algo que está muy presente en vuestras dos obras. Me gustaría empezar por lo que yo creo que es el primero de los secretos, que es el de las escritoras con sus propios relatos. ¿De dónde surgen vuestras novelas, vuestras obras? ¿De dónde parten esos retazos que acaban transformándose en algo que será una narrativa posterior? ¿Y de dónde surgen, si queréis contarnos, pues especialmente en estos dos casos? ¿Quieres empezar? Me da igual, ¿eh? Bueno, en mi caso, claro, este primer libro mío hecho de palabras, pues surge de mi propia historia. Entonces, bueno, aunque en realidad surge de un taller con Sabina al que me apunté porque me interesaba en realidad acompañar mis fotografías de textos, porque siempre cuando presentas las fotografías pues tú tienes que hacer un texto que las describa o que las acompañe, ¿no? Y también me apetecía de repente hacer incursiones periodísticas y siempre me había leído mucho los artículos de Sabina, me encantaban, me fascinaban, por eso me apunté a este taller de escritura. Lo que ocurre es que al final pues por un ejercicio que ella mandó, el primer ejercicio del taller, que era el me acuerdo, inspirado en este libro de Joe Brainard, pero que también luego ha explorado George Perec o Margot Glantz, pues había que escribir un me acuerdo sobre nuestra adolescencia. Entonces yo pensé, mierda, a ver, como era imposible hablar de mi adolescencia de otra forma, ¿no? Entonces acabé escribiendo un texto a partir de los recuerdos que yo tenía, y eso fue el origen de este libro. Entonces, claro, el origen de mi escritura de este libro soy yo misma, pero bueno, también al final no soy solo yo, sino también un poco todo lo que tiene que ver acerca de las palabras, los silencios, las relaciones con los demás,
las lecturas de otras o incluso casi la violencia estructural, ¿no? o el sistema. Pero bueno, en este caso es muy, muy obvio en mi libro. A mí a veces me da reparo, pero digo, es que es imposible negarlo, que es autobiográfico, claro. Eso es. Una pena, pero es autobiográfico. No es ninguna pena. No, una pena digo por mí, porque ojalá no lo fuera. Claro, sí. Ya, bueno. Bueno, me he quedado como perdida escuchando a Laura y ahora de pronto no me daba cuenta que tenía que hablar del celo, ¿no? Pensaba arrancar de pronto a hablar de 6000 también, porque es verdad que, ¿no? Como que de pronto has mencionado el inicio de 6000, ¿no? Y como que me apetecía matizar algunas cosas que habías dicho, ¿no? Pero no, o sea, de pronto me iba a poner a hablar como de tu libro otra vez. Pues, a ver, para mí el celo... Bueno, en realidad también parte de mí, pero es curioso porque vinculándolo con el tema que nos reúne aquí, que es el secreto, sí que es verdad que al inicio, bueno, esta escena la he contado 50.000 veces, cómo nació la primera idea o el primer germen del celo, pero si habéis leído entrevistas o algo así, seguro que es que siento que la he contado tantas veces, pero la voy a volver a contar. Yo estaba en un parque, acababa de adoptar a mi perra. Mi relación con mi perra no tiene nada que ver con la que tienen la perra y la humana, que son las protagonistas del celo. La nuestra fue como una relación de amor así fulgurante desde el primer momento. Y a mi perra le acababa de venir el celo, que vino así de una forma un poco abrupta y no me dio tiempo un poco a pensar, a planificar. Entonces, bueno, me tuve que así como comer esos 2 primeros celos de mi perra que me pillaron desprevenida, los 2, o sea, me volvió a pasar otra vez, ¿no? Y en el primero, la verdad es que yo estaba muy asustada porque de una relación tan intensa y cercana en la que las dos dependíamos la una de la otra y ella sobre todo tenía una dependencia muy grande de mí y un apego enorme, ¿no? Porque la había salvado de la calle. De pronto mi perra entró en celo y se escapaba, se iba, o sea, como que la veía mucho más en peligro constante, en peligro de escaparse y en peligro de quedar embarazada, ¿no? Una perra abandonada que ya venía, ¿no? Que era producto de estos embarazos, ¿no? Perrunos descontrolados. Entonces, pues estaba con unos amigos, tumbada en el césped, en el retiro, y una amiga se estaba besando con un tipo. Y entonces, en un momento ya mi perra se escapó, y la agarré y como que maldije así, dije como, joder, no, Murcia, mi perra se llama Murcia porque me la encontré en Murcia, no, Murcia, ¿por qué? ¿Cuándo va a acabar esto del celo? Y entonces mi amiga como que se pasó así, como que arqueó el cuerpo, estaba tumbada en el césped, se pasó las manos así por el cuerpo y dijo como medio desesperada, ¿no? Como, sí, por favor, ¿cuándo va a terminar esto del celo? Y en ese momento nos reímos todos, pero yo ahí me di cuenta de que tenía algo, ¿no? Como que había algo que me interesaba profundamente en esta idea de como el celo humano como jaula, ¿no? Como puede ser algo maravilloso, ¿no? Divertidísimo y genial, ¿no? El sexo, lo romántico, pero como también en algunos momentos puede convertirse en algo que que le pone zancadillas a tu propia vida, que te dificulta la vida, o sea, tu propia pulsión animal, ¿no? De búsqueda de esa vivencia. Entonces, a partir de ahí empecé a escribir. Pero es curioso porque al principio El celo era un libro, y me acuerdo de contárselo a César, de Fulgencio Pimentel, decirle, ¿no? En realidad es un libro de una mujer y una perra que pasean por el parque. O sea, al principio todo el libro era un secreto, porque algo le había pasado a esa mujer, pero en el libro no se llegaba a saber, nunca. De hecho, la perra y la humana eran iguales, en el sentido de que las dos eran como animales abandonados que nos los encontramos y no podemos saber lo que les ha pasado. Solo hay síntomas y marcas, solo puedes suponer. Esto era un libro que, bueno, podía haber sido quizá interesante, pero creo que Alfaguara jamás me lo hubiese publicado porque era un libro un poco raro. Pero esa era la idea inicial, un libro que era un secreto entero, ¿no? Y en el que nunca se revelaba nada. Y luego fue cambiando. Que de alguna manera eso sí se mantiene mínimamente en el celo al inicio, que es ese momento en el que Sí. no sabemos dónde estamos entrando, ¿no? Exacto. Ese secreto que sobrevuela Sí. y no tenemos muy claro qué es lo que va a suceder. Me interesaba también, así como yéndonos al inicio de la escritura, aprovechar que tenéis esta relación de escritora-editora, porque claro, Sabina es la editora de 6000 y Laura es la editora de Escribir Antes también, que lo he traído también porque si no lo habéis leído, pues yo os animo a que corráis a leerlo. Junto con Carlota, que está por ahí, y Junto Jesús, que no está. Son muchos editores. Son 3 editores. Te has quedado afectada por... Bueno, pues me interesaba pensar en
en cómo os colocáis, cuál es la diferencia desde el punto de vista de la creación cuando estáis escribiendo vuestro propio texto y cuando estáis editando el texto de otra. Pensaba en el caso de 6000 y en lo que tú misma comentabas, Laura, que al final parte de una experiencia difícil y traumática, y cómo Sabina toma la decisión, o la tomáis juntas, de intentar sacar adelante esta historia, de ver dónde llega. ¿Cómo es medir el pulso a la hora de estar editando un texto ajeno que es tan difícil? Bueno, en el caso de la edición de 6000, es que creo que también es un caso como muy particular de edición, o al menos para mí lo viví así, porque es ya desde el primer texto, o sea, desde las primeras palabras ya estaba Sabina, entonces Claro. eso es muy raro, o por lo menos para mí, bueno, nunca me había pasado. En los libros de foto que había hecho, pues yo qué sé, después de 4 años haciendo un proyecto se lo enseñas a un editor y entonces ya os sentáis y editáis. En este caso es que ya desde el primer texto ella ya estaba como editora, entonces para mí ha sido como un acompañamiento y una conversación como eterna, ¿no? Hay muchas partes en el libro que claro, que yo las sé y Sabina las sabe, pero igual son una respuesta a algo que ella me dijo, o son una respuesta a algo que ella me recomendó leer, ¿no? Entonces, claro, ha sido como un regalo, porque creo que pocas veces un autor o una autora escribe así, porque Claro. no se suele dar, incluso en las propias editoriales, esto no se puede hacer con todos los libros porque te volverías loca, no tendríamos tiempo, y tampoco todo el mundo te quiere enseñar el texto desde la primera página, ¿no? Entonces siento que ha sido algo como muy único, muy especial y casi... O sea, yo a veces no lo veo como, no es un libro solo mío, Claro. yo lo veo como, bueno, está mi nombre ahí y lo he escrito yo, pero también hay textos incluso de otras personas y para mí también hay textos incluso de Sabina, solo que no se ven. Es toda esa parte secreta, ¿no? Claro. Que no se suele mostrar, o bueno, más que secreta, como invisible. Y también daba la casualidad, estos empezó a escribir en 2020, luego en 2021 fundamos Comisura, con Carlota y con Jesús, y uno de los primeros libros que sacamos fue Cha 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 Dueto, que es otro libro Es verdad. Está de ahí Sabina, fuera. que también está ahí También fuera. está. Entonces, ya antes de escribir antes, había una relación también que se transformó, ¿no? En el que yo de repente estaba también publicando y editando a Sabina. Entonces, claro, si ya me estaba influyendo las cosas que me decía, pues de repente estar analizando sus textos y leyéndola de otra forma, Claro. pues claro, me ha influido mucho más. Yo veo mucho también, ¿no?, de entrevistas suyas o de ideas que inevitablemente bueno, para bien, Claro. te influyen y te ayudan también a seguir adelante y a escribir. Entonces es como, no sé, en este libro es muy importante la figura de la editora, es crucial, y también para eso que comentabas, ¿no? Esos momentos donde te preguntas hasta dónde seguir, Claro. si avanzar o no avanzar, si sacarlo o no sacarlo. Yo creo que también ha sido muy importante que nunca había una presión por sacarlo, ¿no? Ni era nuestro fin. Que eso también es un regalo, porque normalmente los editores queremos publicar los libros Claro. cuanto antes, ¿no? Y en este caso era una relación de, no sé, creo que también se transformó, ¿no? Como que llegó un momento que fue como, mira, esto lo estamos haciendo porque nos apetece y porque queremos explorar qué pasa escribiendo este libro, pero no, el fin no es publicarlo y no sabemos cuándo va a ocurrir. Entonces creo que eso también ha sido muy, muy importante, aparte de toda la intimidad que se ha generado, ¿no?, cuando se trabajan libros así. Sí, o sea, para mí ha sido un tema complicado editar 6000 porque es como, de pronto llega Laura a mi taller, pero yo no la conocía, o sea, no nos conocíamos, ¿no? O sea, antes no nos habíamos conocido, antes No, del taller, ¿no? hombre, yo te había visto en la tele, en entrevistas. Em, pero inmediatamente yo me di cuenta de que esto es raro, ¿no? Porque yo no estaba, al principio no estaba segura de que pudiese, de que 6000, bueno, de que 6000, no se llamaba 6000, de que el documento pudiese llegar a ser un libro. No lo sabía, no porque viese algo malo en él, pero no lo sabía, es que desconocía hacia dónde íbamos. Pero sí que me lancé de una forma que yo creo que era un poco, o sea, que yo decía, esto igual es un poco temerario, Claro. pero no con respecto a mí, o sea, a mí, claro, no me, o sea, como que obviamente me importaba mucho, pero no me podía llegar a influir tan negativamente como a Laura, meterse en un tema que era muy delicado. Era muy difícil para mí animar a alguien y buscar unas... O
sea, esto es un poco raro, pero algunas veces como editora yo tengo que buscar unas estrategias para mover a la persona, ¿no? Y A eso hacerla me refería, escribir. eso Y, es. y eso es muy delicado cuando se trata de un tema como el que se toca en 6000, ¿no? Yo decía, Dios mío, ¿cómo estoy animando a esta persona a meterse A rascar en en ese este recuerdo, barrizal? claro. Aunque bueno, escribir un libro en general siempre es meterse en un barrizal. Sí. Es verdad que voy a mencionar mucho a Fulgencio Pimentel y a César porque, claro, yo la primera vez que tuve un editor fue César Sánchez. Entonces, yo pensé en aquel momento que todos los editores eran así, Vale. ¿no? Entonces que todo el mundo entraba muchísimo en el texto, te proponía muchísimas cosas, te leía muchísimo, te llamaba, hablabas, te mandaba un mail, quedabas, te emborrachabas, hablabas del libro, leías una parte, ¿no? Sucedía como toda esta cosa tan intensa y de entrar tanto en el texto. Luego descubrí que no, pero No es claro, así. esa fue la persona, o sea, que luego, bueno, pues la edición es otra cosa, ¿no? Mis otros editores posteriores son muy amigos míos, o sea, hemos llegado también a una amistad, pero es diferente, es como una relación más respetuosa, lo voy a decir. Pero yo aprendí de César de alguna forma. La primera vez que edité un libro, que fue Panza de burro, yo iba con la enseñanza de esto es un editor y esto es lo que hace, ¿no? Entonces, lo que hice fue en plan hacer como familia enseguida, ¿no? Con la gente que editaba y entrar muy hasta el fondo de los textos y proponer mucho y decir, ¿no? No, yo este final, yo pondría otro final y esto quitar, ¿no? Y entrar muchísimo, muchísimo en el texto. Entonces, también en ese momento con Laura, como que todavía, todavía sigo en esa escuela de edición, o sea, es la mía ahora ya también, pero entré ahí. Pero me parecía especialmente delicado. Entonces, hacía unas cosas rarísimas, te mandaba unos mails como muy pensados, ¿no? Y al mismo tiempo me daba miedo pensar que estaba como estableciendo una estrategia como extractivista, ¿no? Que esto siempre da un poco de miedo. Pero bueno, yo no lo pensaba pensando en un libro, sino que quería seguir indagando ahí, sintiendo que sí, que en algún momento quizá podía ser un libro, pero igual no, ¿no? Entonces, esto también es doloroso, ¿no? Si alguien de pronto saca, ¿no?, todas las tripas, pero eso no significa que eso vaya a ser un libro bueno. Claro, no. Esto es terrible, ¿no? Cuando la gente dice, si yo te contara mi vida, da para libro. Ya. Y en efecto, te cuentan un par de datos y dices, es interesante, pero eso no significa que vaya a dar para libro. Claro, Es cómo no. lo escribas, cómo lo enfoques. Entonces, bueno, yo recuerdo algún momento de pensar, me he metido en este barro con esta persona que en aquel momento no te conocía mucho y decía, no quiero que esto cause daño, ¿no? Claro, es que a mí me parecía que justo el riesgo era ese y por eso me parece que la fórmula que encontrasteis a mí me parece que es brillante, que es esta de generar esta suerte de collage de textos de diferentes procedencias y que cuentan diferentes cosas, ¿no? Que de ahí, pues bueno, no sé si todos y todas habéis leído 6000 ya o no, supongo que la mayoría sí. Y sabréis que, bueno, que hay textos en primera persona, que hay emails, que hay citas a otras autoras y me parecía que también visitar un recuerdo o visitar un secreto puede ser eso, ¿no? Puede ser mirar hacia atrás y ver cómo en realidad la linealidad también se rompe y también pueden aparecer, pues, sonidos, olores, momentos que cargan la narrativa de otro tipo de estructura. Y me preguntaba también ya por mera curiosidad, ¿cuándo supisteis que era un libro, que estaba terminado? Pues yo en realidad perdí la perspectiva en un momento dado y no sabía ya lo que era. O sea, creo que Laura lo tenía más claro y siguió un poco más adelante, ¿no? Y casi fue en el momento en el que Niños Gratis lo leyó y como esa visión externa. Yo creo que, o sea, yo era consciente de que había, o sea, vamos, era un libro, por supuesto que lo era, pero como que hubo un momento que me daba tanto miedo, ¿no? Que Claro. saliese que no sabía, ¿qué hacía? Un empujón, ¿no? Como darle el empujón a Laura de, venga, sí, vamos a sacarlo. Me parecía una gran responsabilidad, ¿no? Y entonces ahí como que tú hiciste este movimiento de decir, venga, vamos a, ¿no? Vamos a, o sea, como ese último empujón, ¿no? Que a mí nunca me había pasado, ¿no? Que sea la autora la que diga, no, Vamos. seguimos, ¿no? Te lo agradezco muchísimo, la verdad, porque Bueno. tenía miedo. Yo es que no me acuerdo, o sea, sé que hubo un momento en el que como que dejé de escribir y igual pasó un año, no sé, sí que había un momento que hablábamos pues igual de la posibilidad de que saliera en la colección que entonces Sabina estaba editando, pero era como pues no es el momento, al libro le falta mucho, yo tampoco estaba escribiendo en esa época porque pues estaba con la editorial que honestamente me interesaba más que mi libro, la verdad, me parecía más divertido editar los libros de otras, ¿no? Que esto es algo que también antes has mencionado, la diferencia entre editar los libros de los demás y editar los tuyos propios, pues yo creo que también ahí coincidimos en que siempre con lo propio hay como más dudas,
más Eso es. nervios y sin embargo a veces trabajando con los demás es un terreno en el que te puedes sentir como más segura o por lo menos a mí casi que me apetecía más, no sé. Y entonces sé que hubo un momento, no lo recuerdo cuánto tiempo, que estuvo como bastante abandonado y en el aire, pero luego por una cosa que ocurrió de una editorial que se interesó, como que me llamaron, ¿tienes algo escrito? Y yo dije, ¿cómo lo sabes? Y eso estaba como en secreto. Yo a nadie le había dicho que yo había escrito algo. Claro. Y se interesaron, pero al final no salió. Pues ya, como yo tuve que hacer un Word para mandarlo, pues dije, bueno, pues ya que he hecho el Word y he hecho el trabajo de mandarlo, pues va a retomar esto. Y ahí fue como pensando en qué editoriales podían encajar, salió. Pero creo que fue algo, o sea, no lo tengo como muy en la cabeza muy firme porque es eso, que se quedó ahí como en algo. Pero creo que fue esto, como por una llamada que se reactivó y luego pues a Niños Gratis le interesó y como que todo encajó, ¿no? Porque también tenían relación previa con Sabina, a mí me gustaba mucho la editorial, me parecía que a este libro le pegaba ser pequeñito y también esta cosa de la camisa que tienes que retirar para desvelar lo que hay dentro y ahí fue pero es que hubo un momento que yo creo que fue una serie ya de casualidades. A mí me daba mucho miedo el momento de tener que vendérselo a una editorial. Ya, Y claro. tener que hablar de los temas, todo eso me tiraba mucho para atrás. En ese sentido, para mí fue muy cómodo porque eran Weldon y Paz, de Niños Gratis, quienes lo leían, son unas personas en las que confío mucho, ¿no? Y de pronto el libro fue acogido y comprendido de una forma que a mí me hacía sentir en paz. O sea, este momento de tener que vender el libro, ¿no? Y tener que venderlo usando eso, una estrategia me parecía muy sucio. Para este libro me parecía Tan injusto, delicado. no me gustaba y no sé, me colocaba en una posición que no me gustaba. Entonces, era muy raro porque de pronto era como una editora pero que no era capaz de vender el libro porque no me apetecía hablar, ¿no? O sea, no me apetecía, en general debo decir que no me gustan las sinopsis, o sea, no me gustan las sinopsis, no de este libro sí me gusta porque es un fragmento del libro, que es lo que a mí me gusta, ¿no? Que haya detrás en la contraportada de los libros en lugar de una sinopsis y no me gusta hablar de los temas de los libros y es algo que tengo que hacer como editora, pero cuando hay que tratar ciertos temas, o sea, que me parecen cuestiones delicadas que pueden ser injustas, ¿no? Si las mencionas como el tema principal del libro, pues no sé, no me gusta ese lugar. Entonces, bueno, me encontraba como un poco paralizada con 6.000. Es cierto que, bueno, a mí volví a leer los dos libros antes para preparar la charla, ya los había leído antes, pero claro, cuando los leí pensaba en las dos, porque es inevitable vincularos, porque además las dos formáis parte y de manera muy cercana, como habéis dicho, pero no pensaba tanto en los ecos y en las reverberaciones que existen entre los dos libros. Y me han venido muchísimas cosas a la cabeza. Las dos me habéis hecho sufrir mucho, la verdad. He llorado mucho, bueno, sufrí en el buen sentido. También me habéis hecho reír, que se agradece. Y pensaba en que después de hablar tanto del proceso en sí, es interesante pensar un poco en los personajes. Se me hace raro hablar de personajes contigo, Laura, porque en realidad tú eres la protagonista de tu propio libro. Bueno, puedo ser un personaje. Pero llamarte personaje se Está... me hace raro, la verdad. Pero bueno, pensaba en que, bueno, en que tanto tú como la humana, es que se me hace también te parezco una no humana. Ya, es como, no hay manera de... Humana uno, bueno, vamos a decir los dos personajes. El personaje de Laura y el personaje de la humana. El personaje de Laura y el personaje de la humana, gracias, Sabina. Y pensaba mucho en cuál es el pulso, cuáles son los elementos que pueden vertebrar un secreto. Y pensaba que en los dos libros tenemos esas fuerzas que se contraponen o que a lo mejor se complementan, que son el miedo y el poder, ¿no? Por otro lado, el poder que ejercen los otros personajes sobre el personaje de Laura y el personaje de la humana y el miedo que les genera, ya es rarísimo, y el miedo que les generan a la hora de poder continuar con su propia vida de manera natural y a la hora de incluso asumir que ese secreto genera un cambio de identidad en los dos. Me gustaría que habláramos ligeramente de eso y también vincular, porque creo que es irremediable, vincular toda esa carga al cuerpo, ¿no? El cuerpo es algo que está muy presente en las dos obras y me gustaría que habláramos de cómo abordáis toda esa parte tan corpórea, porque yo sí que siento que hay una suerte de diferencia entre el cuerpo y la palabra, ¿no? Hay un momento en el que la palabra se desborda y la narrativa cambia. ¿Cómo abordáis esa escritura también desde el propio cuerpo de los personajes? No, o sea, no me había dado cuenta de que existía este paralelismo entre los dos libros, así que gracias, Patri.
pero me doy cuenta de que si a mí me daba, vuelvo al tema de nuevo del miedo que me daba a mí Claro, 6.000, es que el miedo pero que si a está. mí me daba tanto miedo vender 6.000, ¿no? Como en esta connotación como cutre del vender un libro, ¿no? Era porque, o animar a Laura y mover a Laura, remover a Laura para que escribiese, ¿no? Como intentar incitarla a que siguiese con el libro sin saber si ella, ¿no? Quería, podía o no, era porque yo lo estaba pasando fatal Claro. escribiendo El celo y porque a mí me estaba costando muchísimo escribir El celo y era consciente de la carga que puede conllevar ese trauma que es una especie de maldición que ha impregnado tu vida. Eso es. Y eso era porque, bueno, porque yo había tenido una vivencia que no es la de la humana, pero que sí que tenía algún punto en común y porque yo estaba escribiendo un libro y para mí estaba muy claro que el celo, siempre que me preguntaban, ¿no? Y lo tenía que vender, o sea, explicar a mi editora, decía que el celo era la historia de una maldición, ¿no? Una maldición que persigue a un personaje. Y esa maldición que persigue a ese personaje es que no puede hablar de lo que le ha Exacto. pasado, no Eso puede es. hablar mal de su expareja porque entonces le sucederá lo peor, ¿no? Y en cambio si habla bien de su pareja, ¿no? Todo irá bien. Entonces ella se mantiene en silencio, ¿no? E intenta seguir adelante, pero no puede ser. Y eso en realidad está en 6.000 también, ¿no? Está la amenaza, el no poder hablar, el seguir adelante. Entonces, y en los dos libros creo que está la cuestión corporal, Eso es. las repercusiones del secreto, ¿no? Y del no poder hablar en el cuerpo y en la mente. Pero en el caso del celo, a mí me interesaba muchísimo estas cuestiones, o sea, la somatización del trauma. Y sí que leí sobre, bueno, hay un cuento que yo creo que está en español, pero no sé, yo lo leí en inglés porque ella creo que lo escribió en inglés originalmente, o bueno, lo leí traducido al inglés, pero es un cuento de Lina Meruane, que es chilena, pero vive en Nueva York, bueno, entre Nueva York y Madrid, pero en ese momento cuando lo escribió vivía en Nueva York, y es un cuento en el que se habla de esta cuestión de la que ya había leído artículos de estos niños migrantes que han migrado en general a países nórdicos, de países como con conflictos bélicos, y que como en el momento en el que van por cuestión de papeles, de que se acaba el permiso de residencia, como que corre el peligro la familia de ser repatriada, de pronto estos niños empiezan a tener unos síntomas muy raros y pierden la fuerza completa del cuerpo y pierden la conciencia. Sus constantes vitales son normales, como mínimas pero normales, los análisis salen normales, no se detecta nada, pero los niños están postrados en una cama y no hay manera de hacerlos reaccionar. Algunos de estos niños pasan un montón de años así y en el momento en el que a su familia les dan la residencia o se resuelve la situación positivamente y pueden permanecer en el país, algunos niños despiertan y otros no, o despiertan como con unas secuelas. Luego también leí como de mujeres que han vivido pues conflictos bélicos muy complicados, muy desagradables, situaciones muy desagradables que conllevan trauma y que en un momento dado pierden la vista sin que haya como una señal fisiológica que lo explique. Entonces, bueno, a raíz de eso como que me empecé a dar cuenta que muchas de las mujeres que yo había conocido en un grupo de terapia de mujeres que habíamos vivido violencia de género, al que fui hace muchos años, muchas de nosotras habíamos desarrollado enfermedades autoinmunes en las que el cuerpo se ataca a sí mismo sin razón, que sería un poco como una forma de explicar rápido y mal una enfermedad autoinmune, ¿no? El cuerpo inflama, el cuerpo ataca órganos, pero no se sabe por qué. Y entonces me pareció muy interesante esta somatización y o sea, la relación de la violencia que has vivido y cómo, a pesar de que has dejado de vivir esa violencia está dentro de ti Claro. y tu cuerpo empieza a violentarse contra sí mismo, ¿no? Bueno, igual hay médicos en la sala que dirán, bueno, esta explicación psicomágica, el caso es que esto sucedía, ¿no? Yo lo vi en este grupo y luego hablaba con muchas mujeres, ¿no? Y veía que esto sucedía. Entonces era algo que me interesaba muchísimo plasmar en el celo. En muchos casos, el síntoma como única narración posible de esa historia que has vivido porque no te atreves o no puedes, estás Porque la palabra no está imposibilitada, disponible. la palabra no está disponible en ese Eso es. momento, ¿no? Estaba pensando. En mi caso, yo creo que me interesaba mucho una cosa relacionada con el secreto y es también cómo cuando tú tienes, sobre todo en la infancia, porque creo que 12 años es infancia todavía. Sí, es infancia. Vale. Es Sí, que no lo sé, todas. me pierdo. Pues como cuando tienes pues eso, un secreto muy fuerte en la infancia, de repente eso te hace sentir una distancia muy grande con los demás. Y también como eso de alguna forma te hace como casi pasar al otro nivel, a la adolescencia. Entonces yo sí que
estuve como pensando mucho en eso, en cómo generaba, cómo yo me sentía como, pues eso, como si hubiera una brecha entre pues, mis compañeros de clase y yo, o incluso con mi familia, ¿no? Como de repente desde ese momento en el que hay algo muy fuerte que tú sientes que no puedes compartir o que no debes compartir, pues todo cambia, ¿no? Y esta carga pues se manifiesta no sé, no solo en el cuerpo también, aunque yo la verdad que eso no lo he investigado tanto y no lo sé, aunque supongo que hay muchas cosas en mí que revelan más de lo que yo quiero o más de lo que yo pienso, pero también como pues eso, de repente cambia la relación con los padres, o de repente yo empiezo a ver cosas o imaginar cosas que igual no están sucediendo, y también esa distancia con las cosas, creo que también sucede, ¿no? O por lo menos en mi caso, como también una distancia como con el propio mundo, ¿no? Como que casi estás tan llena de tu secreto y lo que te está pasando, que algo que igual antes te producía muchísimo interés, ahora ya no te interesa porque estás demasiado como llena de ti y demasiado carga, ¿no? Y como de repente, pues eso, muchas veces eso es casi más fuerte que lo que está ocurriendo. Entonces yo creo que en mi caso también la exploración del cuerpo casi tiene que ver con esta distancia que me impide a veces, como al personaje de Laura, que al personaje de Laura le impide a veces saber cómo está o incluso qué siento, ¿no? O de repente esa disociación que se llama, ¿no? Porque creo que te quedas mucho, si bien cuesta encontrar las palabras, ¿no? Esto que hablabas, es como si de repente a la vez que cuesta encontrar las palabras, estás demasiado en las palabras, porque en tu cabeza está todo el rato el run run, y entonces yo creo que se genera esa disociación o distancia. Entonces, la verdad que yo, hasta que he recibido la invitación para personarme en este festival, no había pensado tanto en el secreto, pensaba más en un libro sobre el silencio y las palabras. Pero ahora que lo dices, sí que es verdad que se produce ahí esta cosa no muy interesante, que también el otro día en el avión me leí un libro de Natalia Ginsburg, bueno, un pequeño ensayo, que ella hablaba de cómo en la infancia como que estamos en casa y escuchamos las cosas que dicen nuestros padres y no las entendemos. Y todo nuestro mundo es como la casa. Y que luego en la adolescencia es cuando empezamos ya a entender las cosas que nuestros padres dicen, pero no nos interesan. Y todo el mundo es el afuera. Y que ya la vida adulta es como cuando las entendemos, nos interesan y también las vivimos nosotros. Y siento que un poco esto del secreto también tiene que ver con que ya en la infancia mi mundo no era mi casa, como que no era ninguno. Claro. Y también esto de las palabras adultas, ¿no? De siempre sentirme más cerca de las palabras adultas. Y eso me ha sorprendido también ver que estaba tan presente en el libro, no lo había pensado así. Sí, a mí me pareció que había algo que era muy potente, que hay en las dos narrativas hay como dos cambios identitarios, dos en cada una. El trauma en sí, la experiencia, genera el secreto, que ya es un cambio identitario, por todo esto que tú misma mencionas, Laura, de distanciarnos, de encerrarnos, de todo ese ruido de palabras que son todas pero no es ninguna, ¿no? De que el lenguaje claro, el lenguaje funcional deja de estar disponible. Y luego hay otro cambio más, que es cuando se desborda, ¿no? Todas esas palabras de pronto se desbordan, se ordenan y de alguna manera sucede algo que apacigua o que hace que el secreto se revele. Y de pronto se genera otra situación nueva, que es cómo ese secreto reverbera en todo lo que nos rodea, ¿no? Como cuando el cuerpo se abre y deja salir, de pronto todo lo que tenemos alrededor cambia a la vez que los personajes. Me parecía además que era muy interesante en los dos casos. Me gusta mucho, en el celo me llama mucho la atención esa negación de la propia identidad cuando la humana empieza a ir a terapia, ¿no? Cuando empieza a ver en otras mujeres otras historias que podrían ser muy parejas a la suya, o aunque contadas de otra manera también pueden parecerse, pero niega que ella esté pasando por lo mismo porque niega formar parte de esa parte, ¿no? de la sociedad. Y en el caso de 6000 también me parecía muy llamativo cómo la revelación del secreto genera otros, ¿no? Como por ejemplo, Laura, tú cuentas cómo de tener una relación muy cercana con tu familia, de pronto descubres que a veces cuando tú te acercas hablan más bajito, ¿no? Que también es una manera de protegerte por todo lo que estaba sucediendo. Y pensaba en cómo planteasteis toda esa suerte de reverberación, cómo entendéis vosotras justamente eso, ¿no? Que de algo que sucede, que yo creo que es el viaje
a lo mejor me estoy revelando muy rápido, pero que para mí es el viaje de los dos libros, que es algo que va de algo absolutamente personal y secreto a algo que es absolutamente estructural y colectivo. Y me interesaba mucho esa parte, cómo estructurasteis más desde lo autobiográfico o desde la ficción, que tiene también una carga autobiográfica, toda esa parte de la identidad y de la reverberación. A mí me pasó que en algunos momentos me daba miedo que el libro tardase tanto, que en el libro o sea, que el libro tardase tanto en revelar, o sea, que la humana tardase tanto Sí. en hablar o en empezar a recordar Eso. de cara al lector, ¿no? Porque la humana es como que es un cerebro cerrado y en un momento dado como que ese cerebro se empieza a abrir. Entonces, algunas veces me daba miedo esto. También me daba miedo, o sea, me daba miedo mantener el secreto durante tanto tiempo en el libro. Me daba miedo que alguien pudiese desorientarse, ¿no? En ese camino, pero al mismo tiempo sentía que tenía que mantener esa justicia que es como una justicia muy real, ¿no? O sea, esa justicia para con la historia real, ¿no? Que sería real de un personaje que de verdad que no puede hablar, o sea, con la justicia para con esta historia en la que a un personaje de verdad es absolutamente incapaz de hablar durante mucho tiempo de lo que le ha pasado porque ni siquiera sabe lo que le ha pasado, ni siquiera lo comprende. Y hay una cosa un poco complicada, ¿no? Que lo cuento porque estamos hablando del secreto y que normalmente no lo cuento, que es que en el miedo a hablar de la humana durante mucho tiempo, ¿no? Narrativamente, o sea, el hecho de que esto durase tanto, luego fue una decisión consciente, narrativa, ¿no? Pero en el hecho de que la humana tardase tanto en hablar, estaba insertado mi propio miedo a hablar, Claro. mi propio miedo a escribir un libro en el que se contase esto, que tocaba con algunas partes de mi vida. Claro. El celo es una ficción, todos los personajes son inventados, menos en un momento dado al final que salgo yo con mi perra un momento en el parque y muy poca gente se da cuenta, Pues solo la gente que me conoce, yo te iba a pero he puesto ese preguntar. cameo precisamente para decir, esto es una ficción, pero ¿no? Esa mujer que ve la humana, que es algo mayor que ella y que parece estar mejor, también tiene eso en la mirada, ¿no? Era en plan como, bueno, a mí me pasó algo así, pero no es esto, ¿no? No es esta historia, esta es la historia de la humana. Pero, o sea, hasta poder llegar como a ese punto en el que en un momento dado yo en la historia decido hacerme aparecer a mí misma un segundo, ¿no? Con mi perra, mientras la humana ha perdido a su perra justo en ese momento y nos observa a nosotras dos, para mí fue como muy, muy importante, ¿no? Decir, bueno, ya he contado todo esto y en este momento ya yo me he alejado tanto de mi propia historia y al mismo tiempo me he acercado tanto que puedo hacerme aparecer. Pero, o sea, me di cuenta de que es muy difícil escribir una novela de ficción tocando cosas que te importan mucho, Claro. temas que te importan mucho, porque has pensado mucho en ellos, porque has vivido cosas similares, puede ser algo perjudicial para el libro que tú estés demasiado cerca de la vivencia. Yo tardé tantos años en escribir este libro porque de verdad que era incapaz de revelar mi propio secreto, ¿no? En un momento dado tuve ya que generar el secreto de la humana y entonces ya todo fue cambiando, todo fue volviéndose más una novela que finalmente me divertí muchísimo escribiendo y no sufrí nada, ¿no? Y esto era muy interesante. Ya no era toda esa carne en el asador puesta, era como la carne de otra, ¿no? De una que yo había inventado y esto hacía que el secreto fuese ya más ligero porque ya no era un secreto, ¿no? Pero también es muy importante y para mí era como interesante mostrar lo absolutamente imposible que es, aunque quieras hablar de determinados temas, Pues absolutamente imposible que es, ¿no? Y eso también está en 6000, ¿no? Ujú. Si lo cuento, va a suceder esto. Claro. En el celo, cuando la humana hace pequeños acercamientos con su familia, o sea, recibe un rechazo, ¿no? Y me interesaba también mostrar lo absolutamente difícil, incluso diría que imposible, que es acompañar a alguien en un trauma o acompañar a alguien en una depresión o acompañar, o sea, el acompañamiento, por muy buena voluntad que hay, ¿no? Es muy Si tú no has complicado. estado dentro, si tú no lo conoces de verdad, incluso si has estado dentro, es agotador, es torpe, ¿no? Estaba pensando que en mi caso, en la segunda página, Sí, sí. se cuenta todo. Claro, pero hace referencia que ha Sí, estado 2 años. sí, pero lo que sí que me... O sea, es como que muy pronto se dice todo, pero sí que es verdad que luego todo el rato se está dando vueltas a qué pasó cuando
cuando lo conté y cómo reaccionaron las demás personas, y esto que tú dices de cómo yo sentía que después de la revelación de ese secreto cambiaban, Claro. ya sea porque pues eso, hablaban más bajito o de repente la relación conmigo cambiaba, ¿no? A mí me interesa mucho justo eso de cómo reaccionan los demás, y también esto que dice Sabina del acompañamiento, ¿no? Cómo según también cómo las personas nos acompañan o reaccionan cuando les desvelamos algo, pues eso muchas veces va a hacer que digas, uy, pues ya no se lo voy a contar a otra porque como reacciono igual que esta, pues mejor lo evito. O al contrario, o cuando de repente lo cuentas pues a otras mujeres, ¿no? Como en otros personajes del libro, y de repente encuentras el que pues a otra persona ha vivido algo parecido y se genera una intimidad, o que de repente haber hablado es enriquecedor, pues eso cambia, ¿no? Como qué diferente es también según con quién lo compartes, ¿no? Pues como el personaje de la profesora hace una descripción de mí, ¿no? Como una persona fría, distante, y sin embargo otro personaje, el de una de las exnovias con las que comparto cartas, dice como, ay, qué mona, y con los poemas de Jaime Gil de Viedma que me mandas, ¿no? Es como, y lo que le estás contando es lo mismo a todo el mundo, y la persona es la misma, y cómo cada uno ve cosas tan diferentes y reacciona de forma tan diferente, ¿no? Recuerdo el otro día que yo no le había dado importancia, pero como que alguien, que no recuerdo quién fue, me dijo que le llamaba la atención que la profesora decía que como yo como el personaje de Laura, no se mostraba vulnerable al contarlo, ¿no? Al contar lo que le había ocurrido, pues que entonces ella decidía no acompañar, o que no sabía cómo acompañar. Y esto también tiene que ver un poco con cómo esperamos que se comporte alguien frente a un trauma que le ha sucedido, cómo se supone que hay que contarlo, o cómo se supone que hay que reaccionar cuando se cuenta, o todo esto que estábamos hablando también del cuerpo, ¿no? Y bueno, no sé, hay mucho ahí al final en eso, en qué sucede cuando explota. Y también en mi caso es que la escritura del libro ha sido como mucho tiempo después, y entonces a mí quizá o sea, me removía, Claro. pero que no... O sea, no siento o sea, que también lo he disfrutado escribirlo. Quiero decir que a veces la gente también cuando lo lee les da como cosa acercarse o decir algo, y digo, bueno, para mí no es... Claro, yo pensaba también al leerlos, al leer los dos, pero quizá en esto especialmente al leer 6000, en esta falsa idea de que la literatura ha de ser catártica para quien la escribe, ¿no? Como de que de pronto ha tenido que haber un proceso de sanación a través de la propia escritura del libro, porque cuando lo leía no lo sentía necesariamente así. Pensaba que es un libro que habla de una experiencia personal, pero que no pretende ser sanador ni catártico. Supongo que durante el proceso y durante la promoción quizá alguna vez ha pasado que alguien nos ha hecho referencia a la sanación a través de la escritura. Igual no, ¿eh? Lo No peor, sé. estaba pensando que el peor acompañamiento que creo que puede ser que hayamos vivido las dos una vez escrito el libro ha sido por parte de la prensa. Vale. Por parte de la prensa, ¿eh? No todo el mundo, pero para mí ha sido muy difícil en algunos momentos, ¿no? Cuando alguien venía buscando esa carnaza o ese tema, ¿no? En plan, quiero que hablemos de la violencia de género, quiero que hablemos de la violencia sexual, quiero que... ¿no? Y era como... Y querían ese titular, y yo pensaba, y pienso también con 6000, son los dos libros tan llenos de otras cosas, Claro, ¿no? justo Que eso. simplemente si hablamos de otro tema, es posible que yo llegue a ese tema. Incluso como estratega, eres terrible persona periodista, ¿no? O sea, ¿por qué estás haciendo esto así? No lo entiendo, ¿no? O sea... no sé por qué está diciendo esto, porque ahora no recuerdo cuál era la Estábamos pregunta, con lo de la pero catarsis Ah, sí. literaria. Y esta cosa de, bueno, de querer ofrecer en una entrevista, yo también veía esto, ¿no? Y creo que lo he visto también con 6000, de querer ofrecer esta imagen como de víctima que ya, ¿no? Que ha vivido como una especie de redención y de salvación, y que ha sacado un libro y ese es el final. Y lo cierto es que cuando llegas al libro ya has vivido un proceso, Claro. que has vivido 50.000 catarsis, has vuelto para atrás, has vuelto y ahí te parece que estás bien. Y yo estoy muy contenta de haber hecho algo con cosas que me pasaron, ¿no? Y haber construido todo un universo y una ficción. Me lo he pasado muy bien. Me da mucha satisfacción, ¿no? Haber hablado de eso y de millones de obsesiones más mías que están en el libro. Es decir,
no diría que es una sanación, pero sí que estoy muy contenta, o sea, sí que me hace muy feliz como haber metido en un cofre, ¿no? Con un orden determinado, ficcionando, generando personajes, un montón de cosas que me importan mucho, eso sí. Pero la sanación, si es que existe, o bueno, la posibilidad de existencia con un montón de cosas encima, es algo bueno, que continúa toda la vida y lo llevamos todas las personas, ¿no? Todo el mundo cargamos con un montón de cosas y sigues adelante la vida o no, en el peor de los casos, pero si sigues adelante, pues bueno, más mal que bien, sigues adelante, ¿no? Y cargas, y algunas veces la carga es pesada, pero, o sea, me da mucho miedo, ¿no? Como el término sanación, como ya ha quedado todo Claro, reparado, ya muy está. bien, el marcador a cero, ¿no? El marcador a cero nunca va a estar, ¿no? Claro. Sí, es que es un poco como, quiero decir, cuando tienes una conversación y compartes con alguien algo que te ha ocurrido, pues claro que es agradable tener Claro. esa conversación, ¿no? Y sales y dices, oh, qué bonito esto que he vivido, que lo he podido compartir y esta persona me ha devuelto esto. Y siento que un poco es eso, ¿no? Que es como que sí que hay un punto, no sanador, pero sí que hay un punto bello en compartir, porque mucho, y vuelvo a lo de secreto, mucho está relacionado con haber vivido algo con vergüenza, con soledad, pero en realidad creo que lo que es interesante compartir es el acto de haber sido capaz de escribirlo o el acto de haber hecho algo justo pues con las palabras, ¿no? Cuando no se encontraban. Y a mí también me da mucha... O sea, con todo esto de vivir los libros como un proceso de sanación, que a veces también digo, bueno, pero si es que no he escrito ni un ensayo, ni un nada, digo, ¿por qué soy yo ahora experta en... Como que me preguntan, ¿y qué opinas? ¿Cuál es la diferencia entre violación y agresión sexual? Me preguntan a veces. Y yo diciendo, pues pregúntaselo a un abogado. O Claro. que digo o que a veces me convierta yo en una opinadora de cosas y digo, a ver, yo he hecho un libro, que luego ya podemos discutir si te parece una novela o no, si te parece un testimonio o literatura, conversaciones que me parecen muy interesantes, pero no soy ahora una persona que de repente tenga que opinar o acompañar a otras, ¿no? Como mucho de que también gente me escriba para contarme sus vivencias, que eso me asusta mucho y me da mucho miedo porque yo no soy experta en acompañar, igual lo que le respondo no es lo adecuado, es como yo he escrito un libro y si quieres hablamos del libro, Claro. pero sí, como que todas esas cosas son muy peligrosas porque no, o sea, no somos psicólogas o acompañantes y tampoco yo, por ejemplo, yo antes de escribir 6000 no me había hecho una investigación en lecturas de libros sobre violencia de género y abusos sexuales, al contrario, Claro. de hecho casi todas las citas que yo pongo son de libros que no tienen nada que ver con eso, porque es que para mí el libro no va de eso tampoco. Entonces no sé por qué de repente se sobreentiende que vamos a ser expertas en un tema que sí, es algo que nos ha ocurrido, pero que tampoco es lo importante del libro porque el libro no es el Muchas tema. más Entonces eso me cosas. sorprende. Yo estoy leyendo ahora, por ejemplo, el otro día me leí Triste Tigre de Neige Sino, que me pasó lo de que no me pasaba hace mucho, de quedarme hasta las 3 de la mañana leyendo, Mm. y era muy interesante que ella también hablaba de que precisamente para escribir hace falta haber superado el trauma, porque si tú escribes estando en el trauma, escribes un libro completamente diferente a que si lo escribes después, ¿no? Y precisamente o sea, cuando estás en el trauma estás llorando, estás haciendo otras cosas, no escribiendo. Claro. Y eso, y lo estoy leyendo ahora después porque ya digo, bueno, pues voy a leerme este libro que me han recomendado, que me han dicho, pero que no hay como una relación entre que de repente nosotras vayamos a ser expertas en algo. Si vais a dar charlas de... Sí, no, que yo creo que no pasa en otros libros, o si pasa, no sé. Ya, yo justo a colación de las citas que aparecen en 6000, justo estaba leyendo una entrevista de Agnès Varda y leí algo que me parecía que encajaba muy bien con esto de lo que estamos hablando, y es que ella decía que no se puede competir con la vida, que tan solo se puede recrearla o narrarla, ¿no? Como esa manera de contar para incluso recuperar una voz o para encontrar una voz que antes no estaba, ¿no? Que va a colación de todos estos recuerdos enmarañados o todas esas palabras que no podíamos sacar. Que a lo mejor escribir os permite eso, ¿no? Como ordenar y conseguir narrar. Hay algo de lo que no puedo evitar hablar, que es de la relación con los animales en vuestras novelas, y de cómo me parece, en una cierta medida, también volviendo al lenguaje y al no lenguaje, ¿no? A esa cosa tan de cariño incondicional, pero no a través de la palabra que dan los animales, cómo aparecen como acompañamiento. Y lo importante es que son a través de las propias
obras. Y me gustaría saber un poco cómo, bueno, en tu caso es tuyo, claro, bueno, en tu caso también está Murcia, así es que al final tiene mucho que Sí, ver. bueno, y de No hecho, es Murcia, claro. quiero decir, Y pero... a nivel físico, la perra, ¿no? Que se llama la perra durante toda la novela hasta el final, físicamente es la perra de Laura. O sea, bueno, es muy raro. O sea, la ¿Cómo perra es real de esto? Laura, cuando yo pensaba en la perra que veí, que, o sea, hacia el final, ya como los últimos años de escritura de la novela, la perra que yo veía en mi cabeza era la perra de Laura. De hecho, está al final en los agradecimientos. Ay, ¿verdad? O sea, bueno, está todo mezclado, el Claro, yo perronismo aquí, no lo sí, entendía sí. y cuando lo leí, Claro, claro, no había leído Sesame y no claro, podía claro. saber. Sí, bueno, no, es imposible saberlo, Claro. o sea, me refiero, pero tal y como está descrita la perra del celo, muchas veces es Tanizaki, la perra de Laura. A nivel físico, solo es como una La descripción física, imagen, la Sí, imagen, porque mi suya. perra pero el carácter es asexual, ¿eh? No, tiene- no es como la perra que tiene el celo. Pero sí, es verdad que está presente, ¿no? En los dos libros, pero porque está presente en nuestras vidas. O sea, para mí el punto de partida del celo es, obviamente, jamás habría escrito el celo. Obviamente sin haber vivido esa escena del parque que he narrado antes y sin haber encontrado, ¿no? Y sin haberme topado de pronto en la carretera con mi perra, con Murcia, con la perra Murcia, ella es ella, no es mía. Em, y esto para mí ha cambiado muchísimo, todo, mi vida, mi forma de ver las cosas. Nunca jamás, a pesar de que Murcia es muy diferente a la perra del libro a nivel de carácter y que nuestra relación ha sido muy difícil y que a mí me costó muchísimo en el celo contar una relación entre la humana y la perra en la que el encuentro, ¿no? y el amor no es inmediato. Fue muy doloroso para mí escribir el rechazo que siente la humana por la perra, la negativa a ponerle un nombre, el descuido momentáneo que tiene hacia la perra, cuando la perra se pierde, todo eso a mí me costaba muchísimo escribirlo, ¿no? Incluso en un momento que la perra se acerca y le chupa los pies y ella, llevada como por un impulso, la empuja y la perra pega contra una pared, todo eso me resultaba terriblemente doloroso y en cambio cuando ya ellas van, ¿no? como encontrando ese punto de su relación, como que me derretía, ¿no? Como que estaba todo el rato como a punto de llorar, era muy raro, era como si ellas me llevasen. Pero todo esto habría sido absolutamente imposible si no hubiese estado mi perra y si no me hubiese fijado en muchísimos animales de mi alrededor y si no me hubiesen contado la gente muchísimas historias, ¿no? vividas con sus perros que también están dentro del celo. Entonces para mí es algo que para mí es lo fundamental del Claro. libro, ¿no? Ese paralelismo entre las pulsiones animales y las pulsiones humanas y esa relación, reconociéndola como una relación artificiosa, ¿no? Con todas sus contradicciones y todas sus bellezas. en el caso de mi libro, creo que Tanizaki sale una vez Aparece o cuando dos. se menciona el cuento. Sí. ¿Cuándo se menciona? El cuento cuento de... Ah, vale, de Lydia Davis, es que que me es pasa precioso. mucho que no me acuerdo, como lo miro un poco como de esa cosa que está ahí, no me acuerdo a veces de lo que he escrito, perdón. Pero bueno, sí que hay una cosa que no está, pero es verdad que a mí me pasa que cuando me llaman por teléfono me tengo que levantar y caminar para hablar, o sea, como que no sé hablar por teléfono sentada, y también me pasa que no sé escribir si no camino o si no me levanto. Y ahora que lo pienso, hay muchos textos que han sido escritos después de paseos con la perra, porque es como que estando en casa no me sale escribir, no me llega. Y era como de repente al caminar, pues eso, escuchar una conversación o observar algo. Que me salía a escribir, ¿no? O cuando me enfado por algo que dicen en el pipicán los señores de los perros. Entonces, siento que está como presente en todo. Y bueno, aunque sea muy cliché, es verdad que a mí me ha cambiado mucho tener relación con una perra porque es como muy real esto que dicen del entusiasmo diario que tienen por cualquier cosa. O sea, como que a todo le ve una alegría, un motivo por estar contenta, aunque sea, es que es así. La verdad que para mí eso sí que ha sido muy importante y la relación que se establece, al final el vínculo que es muy fuerte y que al final en este libro hay mucho, ¿no? sobre los vínculos y que también creo que ha sido un libro que solo podía escribirse una vez que estos vínculos
existieran, ¿no? Porque para llegar a ciertos textos o mirar al pasado, también yo necesitaba conocer otro tipo de vínculos y otro tipo de relaciones y otro tipo de vida, y la relación con mi perra es una de las más importantes de mi vida y me ayuda a distinguir y a diferenciar, ¿no? Cosas. Y ahora que hablamos de esto de que las palabras o las no palabras, el encontrar palabras o no encontrarlas, pues también es otro cliché, pero es verdad que pues las relaciones con los animales son relaciones sin palabras. Claro, eso es lo que pensaba, Es justo súper que hilaba importante muy eso. bien con Claro. eso. Es. Sí, y es muy fuerte, pero yo siento que es la persona con la que más hablo, aunque no haya palabras. Sí, a mí me hace mucha gracia, ¿no? Cuando miro a mi perra y pienso, es analfabeta, ¿no? Cuando, ¿sabes? Cuando la veo que me ve muchísimo rato escribiendo o me ve mucho rato leyendo y he aprendido a hacer, cuando ve que ya que no le hago caso, he aprendido a poner la pata encima del libro o del ordenador y algunas veces es capaz de tirar un móvil, ¿no? Porque ella sabe que eso no sabe lo que es, pero es como algo que yo me pongo a observar como una demente y que sabe que le robo, ¿no? Le roba la atención. Entonces a mí me parece que durante toda mi vida todo siempre se ha basado en hablar y escribir y leer y escuchar, ¿no? Y de pronto esta nueva dimensión de relación con un ser que no habla, no, o sea, escucha, pero bueno, como quiere, ¿no? Y no lee y nunca va a aprender, ¿no? Esto es muy raro porque mi perra en un momento empezó a emitir cada vez más sonidos y cada vez sonidos más articulados y se lo comenté a la veterinaria y me dijo, es porque habláis mucho en casa, ¿no? Y le dije, muchísimo, trabajamos los dos en casa y además hablamos mucho todo el rato. Y entonces me dijo, es por eso. Y entonces yo aterrorizada le pregunté, pero nunca va a hablar, ¿no? Y me dijo, no. Porque de pronto me di cuenta que injustamente, porque bueno, pues si ella quiere hablar, pues bueno, pero como que de pronto no quería que nuestra relación perdiese esa magia, ¿no? De su analfabetismo, pero de verdad tuve miedo en un momento dado. Pues a colación de esto que tiene que ver con las relaciones, bueno, que al final de la relación con los animales, con vuestras propias perras, que sale todo esto tan hermoso, pensaba que los dos relatos, perdón, tienen bastante de luminoso en un momento dado. O sea, dentro de 6000 es cierto que notamos más esa distancia a la que tú misma hablas, Laura, y esa composición, esa suerte de collage, esos diferentes textos que aportan muchas emociones diferentes, pero que en muchos casos hay mucho cariño, mucho cuidado y mucha luz. En el celo a veces es más difícil de ver, pero es cierto que dentro de lo tenebroso y de lo terrorífico que es el relato en cuanto a la situación de la humana, hay momentos de luz y de belleza. Y pensaba en el celo concretamente, en cómo ha sido medir la narrativa para que esa belleza, incluso ese humor que se vislumbra en algunos casos, esté presente. Pues es que esto no está pensado nunca, sale solo, ¿no? O sea, yo creo que no ha habido ningún momento de mi vida en el que las cosas hayan sido los curas que hayan sido en ese momento. Ha habido muy pocos momentos en los que no me siguiesen haciendo gracia las frases que dice la gente por la calle, cosas que veía como que el humor es ese agarradero que está siempre ahí. Entonces salía solo. Parece como algunas veces cuando he releído alguna parte, como que pensaba que parecía que era un acto consciente el meter ciertas escenas que ve la humana por la calle y que le dan como aire, ¿no? al relato. De pronto ve pues a dos adolescentes hablando, ¿no? Y siempre, en general, estos momentos casi siempre son humorísticos. Sí. Cuando habla con la gente del parque también hay humor, o sea, es siniestramente humorístico todo. Y esto es porque, bueno, a mí nunca me deja de parecer todo muy humorístico. O sea, la vida me parece que es todo un disparate, ¿no? Veo muchísima oscuridad, muchísima basura en general, ¿no? En todo, pero al mismo tiempo me encanta porque todo me hace muchísima gracia. Entonces creo que esto se cuela solo en todo momento y en ningún momento pensé, voy a hacerlo de forma más consciente. Sí que alguna vez, he tenido que leer hace unos meses el celo entero porque he narrado el audiolibro, que esto es una cosa que es para cortarse las venas. Lo he hecho ya este es el tercer audiolibro del libro mío que grabo y es realmente una experiencia absolutamente horrorosa que creo que no quiero volver a hacer, ¿no? Porque se sufre mucho. De hecho, algunas veces he intentado como editar sobre la marcha, ¿no? Ves que se acerca una frase, ya la estás leyendo y estás viendo que eso está mal y entonces la intentas cambiar, pero en general los directores de audiolibros se dan cuenta. Ha habido un titubeo raro, ¿no? Y es como, sí, porque he cambiado esta frase. Entonces, leyendo el celo en voz alta, esta tortura, me daba cuenta de que ojalá hubiese sido más estratega y hubiese metido más momentos luminosos, porque tenía más, ¿no? Pero estaba tan hundida
en el momento que estaba viviendo la humana, que algunas veces me costaba, ¿no?, como salir a respirar. Pero si me arrepiento de algo es de no haber metido un poco más de luz. Y en tu caso, Laura, con respecto al relatar también a veces desde el sentido del humor. Sí, yo creo que es un poco como lo que ha dicho Sabina, de que es algo que no, Que no no que no piensas. lo piensas, ¿no? Sino como que está. En mi caso, es que creo que, o sea, tal y como yo he vivido la escritura de esto, es como que siento un poco, que no sé si esto está bien decirlo o no, pero que es un poco que está escrito como salía de la cabeza, como que no Ujú. hay un... Ay, no sé cómo decirlo, pero no hay una construcción como de voy a contar esto así. No sé, para mí ha sido como muy natural, o sea, como tal y como salía, no sé cómo decirlo, pero que creo que tiene mucho que ver también con cómo vivimos las cosas, cómo somos, las cosas de las que nos rodeamos y también con esa distancia de la que hablaba, ¿no? No es lo mismo si escribes esto en el momento en el que estás ahí, en la herida, pues probablemente hubiera sido una cosa Claro, no hay sentido del humor. muy densa. Pero no sé, yo no lo pensé, sí que luego, a raíz después de publicar el libro y que me hayan preguntado sobre el humor o sobre lo luminoso, pues ya sí que me puse a investigar y pues ya leía cosas muy bonitas, ¿no? Como pues esto del humor como forma de resistencia, ¿no? Ujú. Que a mí siempre desde pequeña todas las profesoras me regañaban, llamaban a mi madre y decían, es que tu hija la estamos regañando y se parte de risa. Eh, y yo era como, bueno, porque siempre me ha hecho gracia, no sé, y leí en un prólogo de la escritora Janet Winterson, escribió el prólogo a su libro Fruta Prohibida, se llamaba, creo, y reflexionaba sobre eso, sobre el humor como forma de resistencia, pues frente a cuando están ocurriendo cosas horribles, como que de repente el sentido del humor sea como lo poco que, pues eso, que un violador o que un agresor, quien sea, no te puede quitar o no te puede Claro. robar. Y también por otro lado, también es verdad que luego al leerlo y reflexionar, también pensaba en como por ejemplo el sentido del humor de mi padre, que es algo que está presente en el libro, Sí. pues también era una forma de, como de hogar, ¿no? Como de esas cosas que de repente hacen hogar o que piensas de, bueno, está todo siendo horrible, pero qué gracioso esto que acaba de decir, como esas cosas que te hacen mantener un poco como... Sí, bueno, pues el sentido también tiene mucho también de sentido de pertenencia a una familia o incluso a una relación de pareja, una relación de amistad, como que muchas veces es ese lenguaje secreto que compartimos o ese léxico familiar, que fue un libro que me Claro. recomendó Sabina, que le estoy muy agradecida porque me Es encanta genial. y también hay mucho de ahí. Pues justo es muy importante también el sentido del humor en las relaciones que construimos, en los vínculos y en nuestros léxicos. Creo que es algo que nos diferencia mucho. Cada persona tiene su propio sentido del humor. Yo nunca entiendo los chistes, por ejemplo, de la gente. Eh, bueno, creo que es importante, pero eso, que es algo que no lo piensas de o sea, yo nunca pensé, voy a escribir un libro que hable de mis traumas de la adolescencia y va a ser un Claro. libro con el que todo el mundo se va a reír. Como No, voy a... no, claro. Bueno, a mí eso de hecho me ofendía mucho con mi primer libro. Me acuerdo que la gente venía y me decía, bueno, me leí tu libro, me partí y yo sentía ofensa y ahora no, ahora me encanta. O sea, pero porque creo que todavía estaba anclada esta idea como errónea de que como la gran literatura no podía Ser divertido, despertar claro. humor, a pesar de que había muchos libros que adoraba y que tenían mucho humor, pero ya no me pasa, ahora me parece bien. Pensaba en esto que decís sobre el humor como una herramienta para generar colectividades. Pensaba mientras te escuchaba, Laura, en todas las mujeres que van a terapia en el celo y en cómo también se sostienen a través del humor en algunos casos o a través de una manera de observar pues el problema y el trauma desde ese lado. Y pensaba que al final, después de haberos leído, em, me venía a la cabeza algo que creo que ya he mencionado en algún momento, que en realidad yo pensaba en lo peligroso que es el secreto estructural cuando suceden estas situaciones que se narran y en lo colectivo, en lo colectiva que puede ser la solución de ese secreto, ¿no? En cómo realmente todavía la vergüenza y el miedo hace que todas estas situaciones se tapen, ¿no? Que las personas que han sufrido violencias, que incluso les cueste ubicarse en el lugar de la víctima, el relato de la víctima mismo, ¿no? Que era lo que hablábamos ahora, como esa cosa de lo que se supone que tienes que ser. Y cómo en realidad, no sé si, supongo que no habrá una solución fácil, porque si no ya estaría solucionado, ¿no? Y porque además se trata de un problema estructural. Pero como hay algo en vuestras dos obras que me gusta mucho, que es ese camino hacia la colectividad, hacia pensar que en realidad
no solo el compartir el secreto, sino el intentar ubicarlo en un lugar y el intentar incluso darle la presencia que merece y la reestructuración, ¿no? Todo eso que tiene que moverse sistémicamente una vez que se comparte es la manera de solucionar el propio... Bueno, solucionar no, de llevar mejor el propio trauma. Y pensaba en la sanación, pues sanación, es que sanación es una palabra tan grande, ¿no? También que a veces da miedo decirla. En la tranquilidad o lo que puede apaciguar el universo de lo colectivo. Y me gustaría que habláramos un poco de esto también, de cómo vosotras lo veis y lo habéis sentido y lo habéis escrito. A mí me costó mucho en el celo, pero era algo que me parecía muy importante mostrar a este grupo de mujeres, ¿no? Que son la humana, Mecha, Wendy y la vieja, como una colectividad no idealizada. Eso es. Porque me daba mucho miedo que enseguida se hablase del poder de la amistad, la sororidad, que es una palabra que creo que de verdad quiero abolir, la sororidad como palabra, ¿no? Para que pueda existir Claro. el contenido, el significado de esa palabra, como igual que ternura, ¿no? Que también quiero abolir esa palabra para que la ternura como sentimiento que une a la gente, que nos une a las cosas y a la vida pueda seguir existiendo, porque estamos asfixiando el significado con la sobreutilización de esa palabra. Entonces me daba mucho miedo que fuese como, ay, este grupo ideal que la salva. Entonces, muy conscientemente quise meter que hay incluso un poco de bullying entre ellas en muchos casos. De hecho, se meten con una que no está dentro del grupo, que es Marisa, ¿no? Que es mucho más, de alguna forma, taimada y pusilánime que ellas, que son unas tipas con bastante power todas, Sí. ¿no? Igual la humana está más achantada Sí. y las otras la atosigan un poco. Y de hecho se desacreditan entre ellas, desacreditan la historia que ha vivido la otra. La vieja dice que ella ha vivido lo peor. Y de hecho se hace llamar la vieja, como si fuese la reina de todas, porque es más mayor y porque ha vivido más maltrato que las otras, ¿no? Wendy es como, hay una distancia, ¿no? Una distancia casi como maternal y un poco también de superioridad, ¿no? Es como que parece ser más sabia que las otras y Mecha machaca a la humana, pero la humana también machaca a Mecha. Es como que todas piensan que han vivido algo peor que la otra, que lo que la otra ha vivido es una tontería, ¿no? Intentan salvar a la otra, pero no saben salvarse a sí mismas. Entonces a mí me interesaba que este desastre humano y esto que hemos hablado de que el acompañamiento es imposible, sucediese también entre víctimas, porque esto es así. O sea, que alguien haya vivido lo mismo que tú no significa, y a saber qué es lo mismo que tú. Total. O sea, nadie ha vivido lo mismo que nadie. Y yo recuerdo ver momentos así en el grupo en el que alguien se reía de alguien después, ¿no? Y en un grupo de terapia de víctimas de yo qué sé qué, de cualquier cosa, también existe este comportamiento gregario de decir, vamos a reírnos de este porque es el más débil. Eso existe prácticamente en todos los grupos partes. en mayor o menor medida. Entonces a mí me interesaba ser justa con estas realidades y no hiperidealizar. Aquí nadie salva a nadie. Se acompañan mutuamente en algunos momentos, eso sí, hacen humor todas, ¿no? Hay humor con muchas de ellas, hay detección de situaciones de peligro en la otra, hay intentos de salvación cuando quien intenta salvar está más jodida que las demás, ¿no? Entonces todo eso para mí era muy importante, toda esta dinámica que fuese real de alguna forma. Estaba pensando en mi caso, cómo se manifestaba esto de lo colectivo, no todo claro. Pero bueno, sí que a mí me interesaba cómo, por ejemplo, pues la violencia sexual muchas veces no se trata tanto de sexo, sino de poder. Y cómo el poder al final sí que es algo que atraviesa una colectividad, porque vivimos también en un mundo donde los hombres son los que tienen poder sobre las mujeres y cuando no lo tienen desean ejercerlo, ¿no? Claro. Y por eso ocurren estas cosas y en ese sentido pues sí. Hay un capítulo donde comparto las reflexiones de unas antropólogas que justo hablan de sociedades que se estructuran de formas diferentes, donde no hay los roles de género son diferentes y por tanto hay menos índices, por ejemplo, de agresiones sexuales. También se habla de cómo cambian los índices en un entorno urbano que en un entorno rural y tiene que ver mucho pues con los roles de género, que al final es pues con lo colectivo, ¿no? Que igual no tiene tanto que ver con tu historia personal, que sí, pero que es algo que pasa en muchos sitios a la vez, en muchos sitios muy, muy diferentes, ¿no? Que es un problema estructural. O sea, creo que en el caso de mi libro está ahí. Y bueno, sí que también está el hecho de que haya unas serie de voces pues en el caso de Carol, con quien comparto
los emails, por ejemplo, pues que ella también cuenta una experiencia, ¿no? Como también para mostrar que cada experiencia es diferente, pero que esto no es algo que ha ocurrido en este caso concreto aquí, puntualmente, sino que es algo que ocurre mucho y que es un problema colectivo, que también es uno de los motivos por el que publicar el libro. Aparte de porque me hiciera ilusión tener un libro escrito y sacarlo y haber sido capaz de terminarlo, pues también porque pienso eso, que sigue siendo un problema muy fuerte, estructural y que sigue habiendo muchas cosas que hablar y contar, sobre todo en esta parte también que decimos de cómo reaccionan el entorno a ello. Pero es verdad que está menos explorado eso que dice Sabine, pero bueno, creo que está en estas otras cosas. Pero yo lo vi mucho en la pluralidad de voces a la que te refieres, creo que está muy presente también. Bueno, o con las citas también. O sea, como que me interesa, en el proceso de escritura me interesaba mucho esto de los libros de otras y las citas de otras, ¿no? Como al final estaba tan presente en muchos. Sí, a mí me parece importante también eso, el revelar ese secreto, el contarlo, porque contribuye a que ayuda a que quizá el secreto sea menos secreto y podamos conseguir que eso suceda, ¿no? Que este secreto gigante estructural de una manera u otra deje de ser tan secreto. Sí, o a que dé vergüenza, ¿no? Sí, todas estas connotaciones. Eso es. Sí, igualmente yo debo decir que antes de escribir El celo, durante mucho tiempo, ¿no? Con mi vivencia personal con respecto a esta también hiperidealización de habla, ¿no? Tu silencio no te salvará. Todo esto a mí me tiraba muchísimo para atrás porque hablar era muy difícil, era encontrarse con muchos muros, era retraumatizarse y revictimizarse muchas veces, y esto también se ve en 6000. Sí. Es decir, esta idealización de que el hablar te va a salvar es mentira, me refiero, hay que tenerlo claro, y hay situaciones, y esto lo diré siempre, en las que es mejor quedarse callada. Tú tienes que medir si tu situación, según lo que te ha pasado, es buena para hablar o no. Incluso si crees que es buena para hablar, puede ser que de pronto te des cuenta de que no. Es decir, tienes que tener una situación, ¿no? Unos buenos cimientos y estar tú en una fortaleza concreta, ¿no? Para poder hablar de ciertas cosas. Y ya para escribir un libro o generar una ficción o contarlo autobiográficamente, ya ni te digo, ¿no? Claro. Eso es otro punto, ¿no? No estás lista para hablar de eso en cualquier momento. Y me acuerdo de comentarlo en redes sociales, ¿no? Esta cuestión hace muchos años antes de haber sacado El celo, y de escribirme gente indignada, ¿no? Y yo también me reía como con una oscuridad y una rabia muy, muy concretas, ¿no? De esta cuestión de obligar a alguien a hablar o de promover que todo el mundo hablase y contase, claro, ¿no? Su trauma o su vivencia de violencia. Y decía, no, perdona, esto no es así. O sea, las personas somos mucho más frágiles de lo que nos pensamos y el mundo es mucho más terrible y el acompañamiento es prácticamente imposible, ¿no? Y además lo que luego también hablar, pero según dónde y cómo, porque claro, luego lo que los demás hacen con lo que tú cuentas, claro, ¿no? Que lo interesante de los libros es que es toda una experiencia, o sea, se cuenta una cosa, pero también se cuenta otras, hay un contexto, hay un antes y un después, hay un sitio al que tú llegas y de repente igual, pues eso, lo que hablábamos antes de la prensa, ¿no? Como de repente se puede coger solo una cosa y hacer un uso porque a alguien le viene bien para X cosas, ¿no? Como que al final hay una utilización también de lo que tú cuentas, ¿no? Pero ¿por qué quieres que hable? Porque lo quieres utilizar para esto, claro, ¿no? Como que eso también, yo la verdad que ya estoy un poco cansada de... O sea, como que alguien ya me dice una entrevista y ya digo, no, por favor, porque siento como que esa entrevista le sirve a ellos, pero claro, a mí no, porque no estamos hablando ni de nada que me interese, ni casi nada que tenga que ver con el libro, y al final igual es muchas veces porque porque les interesa hablar de X cosas, y a veces sientes un poco como que te están... Bueno, por lo menos yo a veces sí que he sentido que me estaban utilizando. O sea, por ejemplo, con 6000 ha sido muy complicado no volver yo a ese punto de nuevo del miedo, ¿no? Salían unos artículos con unos titulares y yo, de verdad, me sentía el impulso de decirle a Laura, lo siento, o sea, lo siento muchísimo, pero lo siento muchísimo en plan por no sé, como haberte... No sé, lo siento por haberte ayudado a que este libro saliese y lo siento muchísimo porque esté pasando esto, porque era... O sea, ahí te dabas cuenta de que
bueno, de que vivimos en una sociedad en la que realmente no se puede hablar porque es muy peligroso hablar, porque si hablas de determinadas cosas esto va a ser utilizado de una forma determinada. Y entonces dices, mira, casi es mejor que, ¿no?, caminemos hacia atrás y digamos, vale, vamos a cerrar esta puerta, esto no ha pasado, no Claro. he contado esto, no he hablado de esto, no he escrito este libro. Si esta va a ser la respuesta mayoritaria, yo veía los titulares de 6.000 y me echaba a llorar. Era tremendo, yo los vi también y me parecía espeluznante y sobre todo es que no hablaban del libro. No, y yo lo veía y decía, es otro libro. Claro, no se hablaban lo... para nada, sí, el libro o es, no era reconocible. o es otra persona. A veces también por las fotos que ponían, que es algo yo así como... que era como digo, pero si yo tengo tendencia a estar contenta. ¿Por qué estoy tan mal aquí? No sé. Y también esto tiene que ver con lo que decíamos antes del el rechazo a veces a la sinopsis, porque al final la sinopsis no deja de ser coger un libro que es complejo, que tiene muchas cosas y reducirlo a un párrafo o dos. Y a veces dices, es que ¿cómo lo reduzco? Y en mi libro es inevitable que el tema, o sea, que todo no esté atravesado por el tema, si yo lo entiendo. Claro. Yo cuando pasan estas cosas pues lo entiendo, que hay un tema que es fuerte y sé que no es fácil. En el caso de Sabina es diferente porque al final es una obra de ficción y hay muchísimas cosas. En el mío entiendo y además es autobiográfico, pero bueno, creo que no es tan difícil como no poner un titular de la niña, no sé qué me pusieron, es que ya los he olvidado, los he borrado de mi Menos mente mal, y casi todos los mandé destruir. Entonces, pero bueno, eso es muy fuerte y a veces es como que no se dan cuenta, se quedan así ofendidos, como, pero si he hablado de tu libro, deberías dar las gracias. Y es como, no, es que yo prefiero que no hables. Claro, si vas a hacerlo así. Sí, pero porque realmente yo creo que hay mucha gente que piensa que lo mejor que te puede pasar es que tu libro se venda muchísimo y es como, no, lo mejor que te puede pasar es estar tranquila, Claro, ¿sabes? exacto. Hubo una decisión que a mí se me ocurrió con el Celo y luego con Niños Gratis lo hablamos y lo hicimos de una forma similar, que es que cuando iba a salir el Celo yo dije, quiero que a Alfaguara, que me refiero muy bien, ole ellos, porque me dijeron sí, ¿no? Pero que yo entendía que hablando con una editorial tan grande, esto iba a ser complicado y no fue nada complicado. Les dije que ni en la sinopsis ni en el dossier de prensa quería que apareciese la expresión violencia de género en ningún momento. Vale. Sí, violencia entre personas, ¿no? Porque me parece que la violencia es entre todos los personajes, Sí. también hay violencia familiar, también hay violencia, ¿no? Hay pequeñas violencias atravesando incluso las relaciones de estas mujeres que se encuentran en el grupo de terapia y entonces no estaba mencionado. Entonces muchos periodistas venían sin leerse el libro, que es normal, se tienen que leer 50.000 libros, me parece bien, y entonces hablábamos de otras cosas, hablábamos de lo que estaba en el dossier y en la sinopsis, ellos nunca llegaban a entrar en ese tema. Otros que se lo leían entraban en ese tema, pero entraban en los otros muchos temas porque se lo habían leído, y entonces a mí eso me funcionó muy bien y la promo fue bastante buena, ¿no? Es verdad que hubo temas de titulares que a mí me pusieron un poco nerviosa, pero bueno, bien. Con 6.000 hicimos eso y lo que pasa es que es un libro, pues te lo lees antes, ¿no? Y aquí en este caso yo creo que muchos periodistas entraron, ¿no? Y está muy al inicio el tema. Está en la página Hay un web. anzuelo que te lleva y entonces pues pasó esto. Pero la intención era protegerlo de la misma forma. Claro. Sí, es una... O sea, a mí me llegó a pasar como de la tele, como de un sitio de la tele que querían que fuera. Yo, bueno, venga, así descentralizamos, porque era en un sitio de Castilla-La Mancha. Y que un día antes me dicen, bueno, y entonces tu libro, porque va de una violación, ¿no? Y yo le dije, pero ¿no te lo has leído? Es mañana el programa. Y me decía, no, pero bueno, va de eso, ¿no? Y yo dije, no voy a ir. No, y era como, claro. era como te has quedado, o sea, como que leerían algún titular y entonces dirían, pues nos viene bien hablar de esto mañana en la tele. Y entonces todo lo que me iban a preguntar era en relación a eso porque solo habían leído titulares. ¿Cómo me iba a preguntar de otras cosas que están en el libro si no había llegado a ellas? Como que ya se había quedado con el resumen. Claro, que es un error porque a la vez ese sensacionalismo y esa falta de tacto lo que hacen es que el secreto acabe siendo más secreto, ¿no? O sea, ese arrepentimiento incluso a veces de haber contado. Sí, claro. Pues como nos hemos puesto a hablar y la verdad que no os he preguntado si queríais hacer preguntas, pero es vuestro momento. Uy, se genera un murmullo que me encanta. Pero no. Ya se ha caído el murmullo. A ver, ahí, muy bien. Hola, gracias. Quería preguntarle a Sabina sobre el celo. Hay un secreto que, claro, no lo voy a desvelar yo tampoco. Gracias. Porque
Pero bueno, es un secreto que afecta a la mente, a la psicología de la humana y que afecta también al cuerpo de la humana. Entonces yo te quería preguntar si los hombres que han leído esta novela, ¿cómo han comprendido ese secreto? Si tú crees que lo han comprendido igual que lo comprende una mujer. Pues es muy buena pregunta. A mí me ha pasado con este libro que así como mis libros anteriores llegaban sobre todo a mujeres, este yo creo que como está en la misma editorial que Pérez Reverte, de pronto llegó a muchísimos hombres. Y venían, y esto es como una figura nueva de lectores míos, que venían como matrimonios pues como de 60 a 70 años en la Feria del Libro a decirme, matrimonios heterosexuales, a decirme, nos lo hemos leído los dos. Y se lo han leído muchos hombres, mucho más que otros libros míos. Entiendo que el hecho de que en la sinopsis no estuviese violencia de género mencionado quizá influyó, y también influyó a que se lo leyesen muchas mujeres que igual tampoco se lo habrían leído, claro, en plan, uff, qué rollo, no quiero, ¿no? Y lo entiendo. El libro va de muchísimas otras cosas, ¿no? Y está ahí. Yo no sé cómo lo ha comprendido cada persona, ¿no? Hay personas concretas que han venido y me han dicho que sí. Lo más fuerte que me ha pasado, o sea, porque no sé cómo lo ha recibido cada persona y no te puedo decir como ejemplos concretos. El otro día estaba en Tenerife, que fui a visitar a mis padres, y yo soy medio vasca, medio canaria, y entonces estaba ahí en Tenerife y fui a la tienda del barrio de mis padres a comprar, a la frutería, y entonces había un hombre que era como el típico como hombre canario, como de campo. A mí me pareció eso, ¿no? Había como una cosa, bueno, una estereotipación que igual estaba mal por mi parte, pero lo vi. Y entonces se me acercó y me dijo, ¿tú no viniste a la feria? A la feria del libro. Y le dije, sí. Y me dijo, sí, qué mal lo pasé cuando se pierde la perra. Y entendí que se había leído El celo ese hombre, ¿no? Y me quedé absolutamente sobrecogida, porque me lo dijo como, pero de verdad, me dijo, qué mal lo pasé, no sé qué. Y luego ya se giró y empezó a hablar con otro señor de cosas del campo, no sé qué. Y yo decía, esto no puede ser, ¿no? Esto no puede estar pasando. Y me dio la sensación, no sé, por cómo me dijo eso, o sea, entendí. Y me dijo, me gustó mucho. Y como que me lo decía como emocionado y pensé, y esto me ha pasado más veces. Y entiendo que, bueno, pues que sí que ha llegado, a saber qué es lo que ha llegado, que también hay muchas mujeres que no han entendido nada del libro, también te digo, o sea, que me refiero a la mala interpretación del libro, pues cabe en cualquier género y da igual, ¿no? O sea, de repente se te acerca a alguien y, bueno, una mujer me vino y me dijo, qué maravilla, un libro narrado todo desde el punto de vista de una perra. Y yo, gracias, en plan, dije, bueno, o sea, que me refiero, y se lo había leído entero, se suponía, y yo decía, pero ¿cómo han interpretado esto? Es decir, malos y buenos lectores hay por todos lados, ¿no? Sí que debo decir que me he encontrado como una lectura bastante, ¿no? Como muchos hombres que me leían, que normalmente no es lo habitual. Te iba a decir, aunque a mí no me ha preguntado, pero que... Pero tú puedes responder también. Que no, pero que el otro día también me preguntaron que si me habían leído muchos hombres y me di cuenta que no lo había pensado antes, que claro, Niños Gratis es una editorial de homosexuales claro, mayoritariamente, o sea, de hombres homosexuales. Entonces de repente me recibía yo una reseña mucho de El oso de Murcia, o algo así, y decía, ¿el oso qué es esto? Y claro, eran de... Claro, porque es una editorial LGTB y yo soy la primera mujer, de hecho, publicada. No lo había pensado siquiera eso, claro, que eres la primera mujer en Niños Gratis. Y... No, Marta Fernández Muro. ¿Ah, sí? Sí, bueno, en la colección Asterisco. Sí. En la colección Asterisco eres la primera mujer. En la colección. Entonces, claro, tienen un público muy de hombres y al principio, antes de que el libro saliera como del círculo de la editorial, sobre todo lo leían todos los que suelen leer todos los libros Niños Gratis, que eran todo hombres gays. Entonces también yo estaba flipando y digo, ¿por qué valen tantos hombres? Hasta que ya lo comprendí. Dije, claro. No había pensado en absoluto en claro, esto. No, yo tampoco y me parecía muy raro, pero dije, claro, toda la comunidad. ¿Tenéis alguna pregunta más? Mira, otra por allí. Hola, buenas tardes. Bueno, yo quería preguntaros a ambas cómo es la relación con el género en sí de la autobiografía, autoficción. A veces los límites están bastante difusos y, bueno, Sabina sí ha explicado un poco cómo... lo que he entendido de introducirse como cameo hace un poco pues este gesto de separarse del personaje, pero me interesa también, Laura, cómo te separas de algo que es autobiográfico, cómo te separas a la hora de escribirlo a la personaje Laura, que lo hemos nombrado.
Pues ahora acabo de dar una clase, o sea, antes en la librería Cerezo y hablaba precisamente de esta cuestión, ¿no? De la autoficción, que yo no sé lo que es ya, o sea, me he perdido con este tema, lo autobiográfico, la autoficción, no sé, no lo sé. Y me doy cuenta de que si nos atenemos un poco a lo que la gente cree que es la autoficción o la autobiografía, yo nunca he escrito nada que sea autoficción o autobiografía, o sea, siempre he ficcionado muchísimo, pero es verdad que uso muchos elementos, ¿no? De cosas que veo, pero que muchas veces la gente se cree como que lo más importante es lo que es autobiográfico, y muchas veces, pues yo veo, a mí me pasa que a mí me interesa mucho como la observación de lo pequeño y lo traigo mucho a mis libros, ¿no? Y, por ejemplo, hay cosas muy importantes como una lata movida por el viento que va haciendo un ruido concreto y que aparece en un momento del celo, que es una lata que yo vi que estaba movida por el viento, ¿no? Y que tomé esa nota. Y entonces cuando me preguntan, ¿es autobiográfico? Y pienso, sí, yo vi esa lata, o yo vi esa peladura de naranja que uso como metáfora, ¿no? Y que es una peladura de naranja perfectamente cortada en espiral que baila entre dos carriles de coches movida por el viento, ¿no? O sea, por el impulso del viento de los coches. Entonces, para mí está tan lleno cada libro de cosas que yo he observado, de conversaciones que he escuchado por la calle, ¿no? Las frases que dice el abuelo de la protagonista son frases que yo he escuchado, pero no las ha dicho mi abuelo, las ha dicho un señor de un pueblo de Salamanca que cada vez que veía a mi perra le decía, ¿qué pasa contigo, baratija? Y eso lo dice el abuelo, ¿no? Y una frase que es que esta sí que sabe sacarle la pringue a la vida, que lo decía una amiga. Entonces, yo pienso, ¿esto es autoficción? ¿Esto es autobiografía? O sea, no lo sé, como que siento que solo lo tendría que responder el lector. Yo le cuento esto al lector, ¿no? Esto lo he tomado de aquí, esto lo he tomado de allá, esto viene de aquí, esto lo vi escrito aquí, esto lo dijo una señora por la calle y yo lo he puesto en boca de la madre, ¿no? Esto lo he pensado yo y se lo he dado al antagonista, ¿no? Esto lo he hecho yo y se lo he dado ¿no? Es una frase que le he dado al maltratador de una de los personajes. O sea, es tan complejo, ¿no? No, al contrario, es tan simplista pensar que si algo es autobiográfico es porque tu vida es la de la protagonista y no lo que es cierto, que es lo que pasa con la ficción, que es que tú eres todos los personajes y de ti salen y de tu experiencia salen y de tu imaginación salen todos esos personajes y todos esos objetos, hasta los objetos mínimos que aparecen salen de ti. Entonces yo pienso, bueno, sí es autobiográfico, ¿no? Yo soy todos ellos, yo soy todos esos objetos que se mueven, que aparecen por la calle. No lo sé, yo no... O sea, lo del término de autoficción, autobiografía todavía, pero me parece un poco complicado y me parece que la escritura es tan compleja que reducirla a algo así me parece triste, ¿no? A ver, en mi caso, la distancia que pueda tener, o sea, creo que la distancia que hay es simplemente que esto es una parte de mi vida pequeña, porque en mi caso es autobiográfico, o sea, no... Y la distancia que puedo sentir es esa, ¿no? Que es solo un trocito el que yo he decidido contar y que yo no soy el libro, ni estoy desnudada en el libro, ni el libro me contiene y ahora todo el mundo me conoce y voy por la vida expuesta. O sea, esa es la distancia que yo puedo tener, ¿no? De decidir hasta dónde cuento y cuánto cuento, y que luego, obviamente, aunque no haya ficción en este libro, pues eso sí que hay una construcción de los personajes, porque de todo lo que tú podrías contar de una persona, te centras en unas cosas y no en otras, ¿no? Entonces, en ese sentido, aunque no haya ficción, pues sí que es verdad que siempre en la manera en la que hablamos de alguien, todas ponemos algo, ¿no? Porque no todo el mundo describiría igual de la misma forma a una persona. Entonces quizá eso es lo que pueda estar de lo que yo he podido ficcionar. Y luego, por otro lado, respecto a qué pienso, ¿no? De autoficción, autobiografía, eso es un tema que me interesa muy poco, igual que lo de los temas de los libros. Es un debate o unos términos o unas clasificaciones que no me interesan. Bueno, en general no me interesa ninguna clasificación. O sea, de hecho, para mí mi libro no es ni una novela, ni un libro de no ficción, ni un diario, ni nada. Es como pues, un libro. Y tiene muchas cosas, es el como todos los libros, sí, es el documento. El objeto. Y sí que he sentido, ¿no? Que hay o sea, que sí que creo que existe, y por eso no me interesa, que sí que existe como si eso, lo autobiográfico, fuese un género menor, o que es menos importante, o que es menos literario. O mayor, porque a mí también me ha pasado que me dicen, ¿pero esto es tu vida? Y digo, bueno, más o menos. Sí, ¡ay, qué maravilla! ¿Es tu vida? No.
entonces no, mal. Y al revés también, Sí. exactamente al revés, ¿no? La gente que si es tu vida le parece que no tiene valor, porque contar tu vida, qué valor. Hombre, contar tu vida, madre mía, ¿no? O sea, qué esfuerzo y qué difícil de hacer. O sea, no sé, a mí me da la sensación de que hay gente que piensa que la ficción es más fácil o que no, como que la valora más literariamente, y hay gente que lo autobiográfico lo valora mucho más literariamente y al revés. Entonces se generan como unas cuestiones como de importancia de la literatura rarísimas, injustas, y que yo no comprendo nada. Pero son dos cosas diferentes, creo, lo que la gente pueda sentir, o sea, lo que los lectores, las lectoras puedan sentir de que le den valor a que es autobiográfico o no, a lo que el sistema o el mundo editorial pueda sentir o decir, ¿no? O sea, yo sí que he recibido muchísimos comentarios de que mi libro no es literatura o no es un libro, porque es autobiográfico. O sea, está esta cosa de decir, ¿no? Si esto es un testimonio o es autobiográfico, no es literario. O sea, y creo que eso sí que es una cosa que está muy instalada en el sistema, no sé, o por lo menos yo lo he vivido así, por eso digo que no me interesa nada, porque para mí los libros son todos libros y me da igual. Y lo que tú decías, ¿no? De los límites, o alguien de repente que pueda decir que algo es menor y se piensa que en su libro no hay nada que esté sacado de su... O sea, que sí, que son cosas que me producen cero interés, por eso no... Como que mi visión del debate es que es un debate que no debería existir, porque es absurdo, pues sobre todo también a día de hoy, no sé. Es como eso, lo de los géneros, de los libros y todo. Sí, los formatos en general, ¿no? Sí, O sea, claro que sí. pues con escribir antes o con chachachao o leyendo, ¿no? O sea, como consumidora también, digo, como lectora de libros. Es que también es la manera de llegar a otros lugares, yo creo. Sí. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Hay tiempo para una más? Hay una aquí. The last one, venga. Hola. Yo tenía una curiosidad, que no sé si eso es un secreto o no, y es que cuando empecé a leer 6000, en el prólogo, Sabina, dices que te llamó la atención el primer texto que Laura leyó y sobre todo la primera frase, y que además decías que estaba en el libro. Entonces, bueno, yo me leí el libro y acabé el libro pensando, uy, ¿cuál sería esa frase que leyó Laura en su texto y que está en el libro? No sé si es la primera frase o el libro empieza con ese primer texto del taller. Es ese. O sea, el texto. la primera frase es literalmente la primera frase. De mi parte. Coincide. Coincide. No hay secreto ninguno, coincide todo. Solucionado. Qué fácil pregunta. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias, Gracias, a las Patri. dos. Ha sido un placer Ha sido hablar maravilloso. con vosotras. Muchas Y gracias gracias. a todos por haber venido. Valores.